¿Qué tal, gente musculosa? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast del Templo de la Hipertrofia, el mejor podcast de habla hispana, en el que tratamos temas relacionados con la programación del entrenamiento y la hipertrofia muscular. Me tengo que disculpar con vosotros porque hacía muchísimo tiempo que no subía episodio, ¿vale? He estado de mudanzas, me he estado cambiando de ciudad, me he venido a vivir a Zaragoza, que mi pareja está aquí, y bueno, pues las mudanzas desde Pamplona hasta Zaragoza, los que hayáis tenido alguna vez mudanza ya sabéis lo que es esto, ¿vale? El trabajo que supone, más añadirle que cada día está haciendo aquí más de 40 grados, bueno, todo un jaleo. Pero ya por fin he conseguido estructurar un poquito todo, organizarme mejor y a partir de ahora ya intentaré tener esa continuidad de tener, pues como mínimo, de publicar un episodio semanal o como máximo cada 2 semanas, ¿vale? Vamos a seguir con el consultorio de la hipertrofia y lo único que he pensado es que voy a cambiar un poco el formato. En lugar de responder en cada episodio pocas preguntas y extenderme demasiado, que a veces me acabo enrollando y me voy por otros sitios, ¿vale? Por los que no me tengo que ir, voy a intentar responder en cada episodio más preguntas, digamos, ¿vale? Pues unas 10 o las que sean, ¿vale? Entonces la respuesta va a ser más breve, pero voy a intentar, pues, decir un poco todo lo que sé acerca de ese tema, ¿vale? Y lo que puedo aportar. Si os gusta este formato, pues dejádmelo en los comentarios y si preferís el anterior, pues bueno, también me lo podéis decir, ¿vale? Así que bueno, vamos con la primera pregunta en el día de hoy. Llevo entrenando unos 8 meses y la verdad es que noto que he ganado algo de músculo, pero desde hace 2 o 3 meses siento que estoy completamente estancado. Siempre intento levantar un poco más de peso, pero ya no progreso como antes. ¿Es normal llegar a este punto tan pronto o significa que estoy haciendo algo mal? Bueno, muy buena pregunta, muy interesante y aquí hay varios temas que tenemos que tratar. Lo primero hay que entender que cuando nosotros empezamos a entrenar, cuando venimos de no entrenar nunca, con muy poquito, muy poquito, ya vamos a empezar a ganar masa muscular, ¿vale? O sea, hay que entender que esto es como siempre digo, esto no es o blanco o negro, ¿vale? No es como decir, o entrenas muchísimo, un montón de series al fallo y tal y cual como un avanzado y ganas masa muscular, o si entrenas un poquito flojo, no haces tanto volumen de series, tal y cual, haces una técnica incluso un poco peor, no vas a ganar nada de masa muscular. No, ¿vale? Hay que entender que esto es como si fuese diferentes grados, una escala de grises en los cuales, pues obviamente, si tú vienes de no hacer absolutamente nada, de no entrenar nunca, con muy poquito estímulo ya vas a ganar masa muscular, ¿vale? Es como una persona que es muy sedentaria, pues incluso solo caminando y subiendo algo de escaleras va a ganar algo de masa muscular en las piernas. ¿Me explico? Entonces todo es gradual. Dicho esto, ¿qué ocurre? Cuando empezamos a entrenar, primero se generan los primeros meses adaptaciones neurales. Esas adaptaciones son específicas al gesto. ¿Qué quiere decir? Que tú cada vez te vas a volver más hábil en ese gesto, tu sistema nervioso central va a ser capaz de coordinar de mejor manera, poco a poco, todos los músculos involucrados en ese patrón de movimiento que vas a realizar en ese ejercicio, con lo cual las primeras semanas y meses es normal que aumentes muchísimo la fuerza, el rendimiento en esos ejercicios, ¿vale? Pero eso no es señal de que estés ganando más masa muscular que posteriormente. Simplemente lo que estás ganando es fuerza. Obviamente, cuanta más fuerza ganes debido a esas adaptaciones neurales que se van generando, vas a ser capaz de reclutar mayor cantidad de masa muscular y obviamente vas a ganar más masa muscular al principio. Por eso una persona principiante en los primeros meses es capaz de ganar muchísimos kilos de masa muscular, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que poquito a poco estas adaptaciones ya cada vez van siendo menores, siempre vas a ir optimizando cada vez más ese patrón de movimiento, ese ejercicio y lo vas a hacer mejor y vas a aumentar el rendimiento, esa es la idea, pero cada vez cuesta muchísimo más, ¿vale? Entonces, eso no quiere decir que no estés ganando masa muscular. Entonces, ¿qué ocurre? Que en los primeros meses probablemente sí que hayas ganado mucha masa muscular, ves que has mejorado mucho el rendimiento, pero luego, digamos que la forma en la que vas a seguir mejorando no va a ser igual. O sea, es como las míticas personas que me ocurre a veces que me dicen, ¡buah! Imagínate, me he puesto enorme, fíjate, en un año mira lo que he mejorado, ¿no? Y la gente se queda como, ¡buah! Si en un año se ha puesto así, imagínate en 10 años. No, ¿vale? Esto no ocurre. Cualquier persona que empiece en el gimnasio y lo haga muy bien, además, hoy en día que hay muchísima información en internet, es muy fácil hacer las cosas eficientes, dentro de que obviamente hay mucho contenido basura, digamos, también en TikTok y demás, ¿no? Pero si sabes seleccionar un poco los divulgadores que tienes que escuchar para hacer caso y optimizas muchísimo tu forma de entrenar desde el primer día, en muy poquitos meses, pero muy poquitos, si obviamente lo acompañas de una correcta alimentación en cuanto a demandas energéticas, o sea, si por ejemplo eres una persona muy delgada, pues obviamente vas a necesitar subir bastante peso corporal, tienes mucho margen de subir, con lo cual tienes que acompañar ese entrenamiento de una ganancia de kilos bastante pronunciada, ¿vale? Entonces, si tú lo haces bien desde el primer día, vas a ganar muchísima masa muscular, ¿vale? Entonces, esto es algo
pues que hay que tener en cuenta, pero luego a partir de los 5, 6 meses, 8 meses, me da igual, ya cada vez vas a ir ganando menos masa muscular, o a partir del año, ¿vale? Entonces, no quiere decir que vayas a seguir creciendo igualmente que como lo has hecho los primeros meses, entonces eso, cuidado, que no os frustre, porque le pasa a muchas personas, ¿no? Que luego se frustran y dicen, joder, ahora ya me cuesta muchísimo ganar masa muscular, tal y cual, ¿vale? Por eso, muchas veces no hay tanta diferencia entre una persona que lleva 2 años entrenando con una persona que lleva 10, ¿vale? Porque prácticamente en 2 años has podido conseguir, pues, gran porcentaje de la ganancia de masa muscular que vas a poder obtener a lo largo de tu carrera profesional, digamos, ¿vale? O ya no profesional, sino en el mundo del entrenamiento, en el gimnasio. Entonces, aquí habría que ver varias cosas. Primero, identificar que si sigues mejorando el rendimiento en los ejercicios, pues perfecto, porque eso quiere decir que sigues ganando fuerza, sigues siendo capaz cada vez de reclutar un mayor número de fibras, de estimular un mayor número de fibras de esa masa muscular que estás entrenando, con lo cual vas bien, y sobre todo, obviamente, que veas que esto deriva en una ganancia de masa muscular. También puede ser que te hayas estancado porque a lo mejor eres una persona, como he comentado antes, que eres delgada, ha ido poco a poco ganando peso corporal y cada vez se te hace más complicado, porque al principio, con poco que aumentes un poco la ingesta calórica, ya vas bien, pero luego cada vez cuesta más. Por eso hay que organizarse muy bien el tema de la alimentación para llegar a esos requerimientos energéticos que necesitas, ¿no? Con una serie de estrategias. Por ejemplo, a los que os cuesta subir peso podrían ser batidos, comida poco saciante, ¿no? Pues todo lo que ayude, digamos, a meter la máxima cantidad de calorías, siempre y cuando sea de alimentos pues, que sean decentes, ¿vale? No lo metáis de todo ultraprocesados, obviamente, ¿no? Pero cuidado, ¿no? Entonces, lo que te comento, podría ser un error simplemente de que no estás comiendo lo suficiente, también podría ser un error de que al principio has hecho pues poquitos ejercicios con una técnica medio bien y ves que has mejorado y luego llega un punto en el que cada vez hay que hilar más fino. Por eso las personas que llevan más de 10 años entrenando, por ejemplo, en el gimnasio, si han entrenado correctamente, obviamente, ya tienen un físico bastante decente, ¿vale? Como puedo ser yo, por ejemplo, tengo que ya optimizar cada vez más todos los procesos, la técnica de los ejercicios, la selección de ejercicios, 1000 variables, hay que optimizarlas lo máximo posible para ganar masa muscular, ¿vale? Y a veces aún con eso cuesta, porque cuesta ser muy disciplinado en cumplir todas estas variables, ¿no? Entonces, cuidado, puede ser que pues cada vez tengas que ir hilando cada vez un poquito más fino, hacer las cosas mejor, añadir quizás algún ejercicio extra, algún estímulo un poquito diferente, no sé, ¿vale? Pero en definitiva es seguir con el mismo proceso, o sea, seguir intentando mejorar el rendimiento de los ejercicios siendo, o sea, digamos, contándote la verdad a ti mismo de que obviamente cada vez va a costarte más, no pasa nada, hay que ir poquito a poco mejorando, hay que tener mucha paciencia en el mundo del entrenamiento y ya está, y ir viendo, obviamente, con las mediciones que te tienes que hacer de perímetros, de pliegues o lo que sea, ¿no? También viendo cómo sube el peso de la báscula, pues ir viendo que vas ganando masa muscular para que luego cuando hagas una fase de definición llegues a un punto con el mismo porcentaje de grasa que estuviste en la anterior definición, pero obviamente pesando más. Eso es el mejor indicativo de que has ganado masa muscular, ¿vale? Bueno, vamos con la siguiente pregunta. Siempre escucho que hay que entrenar cerca del fallo muscular para ganar masa muscular, pero me da miedo hacerlo porque entreno solo y no quiero lesionarme. ¿Es realmente necesario llegar al fallo en todos los ejercicios o puedo progresar sin hacerlo? Vale, muy buena pregunta, el tema del fallo, ¿no? Aquí, ¿qué es lo que ocurre? Que para empezar ya aquí como una especie de sesgo, ¿no? Porque me estás diciendo, no quiero lesionarme, entreno solo y tal y cual. Aquí habría que ver qué tipo de ejercicios estás realizando en tu rutina. Yo, por ejemplo, voy muy cerca del fallo casi siempre. No quiere decir que vaya al fallo, ¿vale? Yo intento ir siempre a un RIR 0, RIR 1, a veces toco un poco el fallo, ¿no? Lo que yo lo llamo el fallo sin lucha. Quiere decir que cuando llega a un punto ya el RIR 0, no sabes si es RIR 0 o si va a ser el fallo, si ves que te va a costar muchísimo esfuerzo, que los segundos que van a tener que pasar en esa última repetición van a ser demasiados, que la vas a tener que luchar muchísimo, que la técnica incluso quizás va a empeorar un poco, pues ahí ya no merece la pena y dejas el ejercicio. ¿Quiere decir que es el fallo? Bueno, si te llegas a esforzar muchísimo, pues igual la sacas. Entonces, realmente no es el fallo, pero si es a base de pecar un pelín la técnica, de que la fatiga se dispare y tal y cual, pues no tiene ningún tipo de sentido, ¿no? Dicho esto, hay que ver los ejercicios que estás realizando en tu rutina. Yo, como prácticamente todos los ejercicios que hago son en máquinas guiadas con máxima estabilidad, ¿no? Pues puedo permitirme llegar al fallo. Por ejemplo, en un press en máquina puedo llegar al fallo. No lo hago, me quedo en un RIR 0 la gran mayoría de veces, ¿no? Pero por poder puedo. De vez en cuando puedo decir, oye, quiero comprobar cuál es mi fallo, cuál es esa serie, digamos, AMRAP, en la cual yo lo voy a dar todo para valorar dónde está mi fallo real, porque a veces viene muy bien tocar ese fallo, ¿no? En cambio, si tú entrenas en un press de banca, si estás solo no vas a poder saber dónde está ese fallo, ¿no? Para tocarlo muy de vez en cuando. Por eso a mí me gustan mucho los ejercicios estables, ¿no? Pues, por ejemplo, un jalón al pecho, un remo en máquina. Claro, pues todos estos ejercicios a mí
no me importa llegar al fallo muy de vez en cuando, pero repito, no me parece lo llegar al fallo siempre. ¿Ir a un RIR 0 en esta serie de ejercicios? Sí. Si ya en cambio utilizas ejercicios más inestables, con pesos libres y demás, ¿no? Como puede ser un remo con barra, como puede ser una sentadilla libre y todo esto, pues ya no tendría ningún tipo de sentido, ¿no? Incluso en una sentadilla hack tampoco recomiendo ir al fallo, incluso no recomiendo ir a un RIR 0, ¿vale? Porque la fatiga va a ser demasiado. Pero, por ejemplo, en ejercicios monoarticulares, como puede ser un curl de bíceps, como puede ser una extensión de tríceps, elevaciones laterales, una extensión de cuádriceps, puedes ir al fallo y no pasa absolutamente nada, incluso puedes sacar alguna repetición parcial y la fatiga no va a ser demasiado elevada, ¿vale? Con lo cual va a ser interesante. Entonces, pues bueno, lo que me preguntas, eso, ¿no? ¿Es necesario llegar al fallo muscular? Pues absolutamente no. Yo lo que te recomiendo, ¿vale? Es que en ejercicios monoarticulares siempre vayas al fallo, ¿vale? Y asegúrate que consigues el máximo estímulo posible. En ejercicios multiarticulares solo deberías llegar al fallo muy de vez en cuando en ejercicios con máxima estabilidad en máquinas, y si por el contrario utilizas multiarticulares que no son estables, pues yo no ni de lejos iría al fallo. Y también me preguntas si puedes progresar sin llegar al fallo. Por supuestísimo que sí, ¿vale? Incluso quedándote un RIR 2, tal y cual, puedes hacerlo. Luego también va a depender, ¿no? Si, por ejemplo, digamos, te quedas a un RIR 2 y haces poquito volumen de entrenamiento, pues de vez en cuando se te puede quedar coja un poco ese estímulo, ¿no? O un RIR 3, me da igual. En cambio, si haces más series de entrenamiento, digamos que estás compensando esa falta de intensidad de no llegar tan cerca del fallo, lo compensas con un poquito más de series de entrenamiento. Entonces, tienes que buscar ahí el punto de equilibrio perfecto, ¿vale? Vamos con la siguiente pregunta. Tengo un trabajo de oficina y paso prácticamente 8 horas sentado. Voy al gimnasio 4 días por semana y entreno fuerte. Pero durante el resto del día apenas me muevo. ¿Eso puede estar frenando mis ganancias musculares aunque entrene bien? Bueno, depende de este caso. A ver, un mínimo de pasos siempre es interesante, ¿vale? Estamos hablando de hacer, como minimísimo, hablo de unos 5.000. Imaginaros que es ridículo, 5.000 pasos los haces en 20 minutos dando un paseo, ¿vale? Si no haces 5.000 pasos al día es que incluso por salud te conviene, ¿vale? Moverte un poco, el cuerpo necesita movimiento. Entonces, ¿qué es lo que ocurre aquí? Que depende del contexto, porque claro, yo me encuentro con personas que les cuesta tanto subir peso, que en volumen hacer pasos no es interesante. Pero por otra parte es que es verdad que ayuda también, por ejemplo, a digerir mejor los alimentos, ¿no? El dar unos pasos, el tener un poquito más de actividad física. Entonces, claro, si te está costando comer mucho por el tema de la digestión, porque eres una persona que te cuesta mucho subir peso y no andas nada, vale, por una parte ganas porque digamos que no gastas calorías, entonces no tienes que comer tantísimo, pero por otra parte también digieres peor un poco los alimentos, igual estás más atiborrado todo el día. Entonces, bueno, hay que buscar ese punto de equilibrio. Yo recomiendo siempre lo que os digo, incluso una persona muy delgada que le cuesta muchísimo subir peso, 5.000 pasos es necesario un poco por activar el metabolismo, por digerir mejor todo y en general, o sea, que te encuentres mejor, incluso para la salud mental, ¿no? El salir un rato de casa, andar un poco, creo que viene bien. Eso sí, cuidado, porque hay personas que les cuesta subir mucho de peso y no sé por qué razón, incluso les veo en la etapa de volumen hacer un montón de pasos porque no sé qué han escuchado en TikTok que es necesario porque ayuda a la síntesis de proteína de aquí y de allá. A ver, no digáis tonterías, que puede ayudar de manera hipermínima, pues bueno, pero si por otra parte te va a suponer que tienes que comer muchísimo más y que por eso no vas a poder subir peso y por lo tanto no vas a agarrar masa muscular, no tiene ningún tipo de sentido, ¿vale? Entonces, a ver, lo que me comentas, ¿me está frenando las ganancias de masa muscular por no andar? No, ¿vale? Simplemente replantéate que por tema de salud es bueno que andes un poco. Y todo el mundo podemos andar 5.000 pasos, 6.000. Todo el mundo. Me da igual el trabajo que tengas, es que me da absolutamente igual. O sea, en el descanso del trabajo te sales y te das un paseo de 15 minutos andando, ¿vale? O sea, por poder puedes, incluso en el mismo sitio de tu oficina que estés sentado, mueve la pierna, ponte algo en los pies como para moverlos, yo qué sé, una pelota, haz algo, ¿sabes? Pero todo eso es actividad física, que no te das cuenta, pero estás moviéndote, ¿vale? Pero andar es súper importante, ¿vale? Pero un mínimo, ya te recomiendo, ya te digo. Pero lo que te digo, no está frenando las ganancias de masa muscular, ¿vale? Por el hecho de que no hagas más pasos. Eso sí, si por ejemplo eres una persona que subes peso muy fácil, ahí por narices vas a tener que aumentar el cardio porque en la etapa de definición sobre todo vas a tener un problema gordo y es que no vas a poder bajar peso porque no te mueves, no gastas calorías, con lo cual vas a tener que comer demasiada poca comida, por lo tanto el rendimiento luego en el ejercicio va a ser peor y demás, ¿vale? Entonces, pues bueno, es interesante. En definitiva, ambas personas, seas persona que te cueste subir peso o que te cueste bajar, hay que hacer un mínimo de pasos. Las personas que les cuesta bajar peso tendrán que hacer más pasos y las que les cuesta subir peso pues tendrán que hacer menos pasos. No pasa nada, ¿vale? Por eso muchas veces yo veo que las personas
que les cuesta subir peso, estas personas que son flacas de por sí, que toda la vida han sido muy delgadas, les viene muy bien tener un trabajo sedentario, porque como se junte la combinación de una persona muy delgada con mítico trabajo que hacen igual 20-25 mil pasos diarios en un almacén o en un supermercado o lo que sea, es un problema gordo, porque vas a tener que comer muchísima comida para subir peso y va a llegar a un punto en el que te va a costar muchísimo. Entonces, o te organizas la comida al 1000 por 1000, una selección de alimentos perfecta para subir peso y tal y cual, o no vas a poder, ¿vale? Y lo mismo, las personas que les cuesta bajar peso porque tienden a engordar, es una bendición para ellos tener un trabajo que sea más o menos físico, ¿vale? No me refiero a trabajar en la obra tampoco, que sea muy duro, porque al final luego va a afectar a la recuperación de cara a los entrenamientos de fuerza. Pero sí, por ejemplo, eso, el dar pasos en un trabajo y moverte, te viene espectacular para bajar peso, porque si haces esos pasos en el trabajo, más encima luego en el gimnasio haces media horita de andar o un poquito por la calle, ya estás aumentando muchísimo tu actividad física diaria y gastas bastantes calorías, ¿vale? Vamos con la siguiente pregunta. Cuando hago pecho noto muchísimo más los tríceps que el propio pecho. Da igual si hago press banca, press inclinado o máquinas. Siempre acabo con los brazos reventados y el pecho apenas congestionado. ¿Qué puede estar pasando? Bueno, también súper interesante este tema, ¿vale? Porque veo muchas personas en redes también que hablan mucho del tema del, ¿cómo se llama? Emparejamiento neuromecánico, creo que es, ¿no? La electromiografía de los músculos. ¿Qué quiere decir, no? Que tú, por ejemplo, un ejercicio multiarticular, depende de cómo lo hagas, en una parte del rango de recorrido se va a activar más, digamos, porque va a tener mejor apalancamiento un grupo muscular y en cambio la segunda parte lo tiene otro y tal y cual, y la gente se obsesiona demasiado con esto. Lo que no se dan cuenta es que hay personas que de por sí, pues a lo mejor tienen unos brazos muy dominantes, tienen mucha fuerza en los brazos, entonces es normal que, por ejemplo, un ejercicio de press, aunque a priori, por ejemplo, los tríceps pierdan capacidad para ejercer fuerza en cierta parte del rango de recorrido y la gane el pecho, igual tienen los tríceps tan desarrollados y el pecho poco desarrollado que los tríceps se comen al pecho. Entonces no todo es la electromiografía y comprobar en cada rango de movimiento, o sea, en cada rango del recorrido, en un patrón de movimiento, en un ejercicio, cuándo se activa más un grupo muscular u otro. ¿Me explico? Tenemos muchas descompensaciones entre unos músculos y otros, por el motivo que sea, ¿vale? O por la forma de tu estructura a la hora de realizar ese ejercicio en una máquina o me da igual, incluso en peso libre, a lo mejor tienes dominancia de pues, los tríceps o el pecho o el deltoides anterior, me da igual. Entonces, ¿aquí qué es lo que hay que hacer? Por ejemplo, tú me comentas que te notas mucho los tríceps, los brazos en general, ¿vale? Al hacer press banca, le pasa a muchas personas. Bueno, no pasa nada. Entonces, ¿qué quiere decir? Que lo que vas a tener que hacer sí o sí son ejercicios para pectoral analíticos, no pasa nada. Pues no tires tanto de multiarticulares o haz multiarticulares, pero sabiendo que se va a llevar mucho estímulo en los tríceps y el deltoides anterior, por ejemplo, y no tanto el pecho, que muchas veces, cuidado, aunque no sientas el pecho, el pectoral no quiere decir que no se esté desarrollando, ¿vale? Eso también hay que medirlo. Pero sí que muchas veces puede estar relacionado que digas, joder, es que me noto un huevo los tríceps y además es que veo que el pectoral no me crece, ¿no? Pues eso sí que es una señal de que hay que cambiar algo. Entonces, lo que te comentaba, bueno, puedes hacer algunas series del ejercicio multiarticular, pero vas a tener vas a tener que intentar descomponer un poco, desgranar tu rutina de entrenamiento haciendo más ejercicios analíticos específicos para el pectoral, como puede ser unas aducciones en una máquina de aperturas, como puede ser unas flexiones de hombro con ciertos grados de aducción también como en unas poleas, ¿no? Mítico ejercicio de aperturas que es como de arriba hacia abajo, en diagonal como hacia adentro, ¿no? Todos esos ejercicios van a ayudar a que de manera analítica trabajes el pectoral, que está realizando la función específica del pectoral. Y si incluso puedes sacar de la ecuación a los tríceps, me explico. Por ejemplo, tú puedes hacer una máquina de aperturas en la que el agarre lo tienes en las manos y a mí esas máquinas, por ejemplo, no me gustan nada porque se me cargan muchísimo los bíceps y los brazos y el pectoral no lo siento. Entonces, siento que fallo el ejercicio porque se me cargan los brazos y no porque se me carga el pectoral. Sin embargo, he probado otras máquinas en la que el punto de agarre, digamos, por así decirlo, lo tengo en el codo o incluso en el bíceps, con lo cual ya estás sacando de la ecuación la articulación del codo, con lo cual el bíceps y el tríceps apenas van a trabajar y se te va a ir todo el estímulo, digamos, o prácticamente todo el estímulo a ese pectoral, ¿no? Y esas máquinas yo las he probado y para mí son brutales, porque a mí me pasa muy parecido a lo que te ocurre a ti. No me pasa tanto, porque en ejercicios multiarticulares sí que noto muy bien el pectoral, pero en ejercicios de aperturas, en lo que se supone que es analítico, pero también trabaja de manera isométrica cierta parte de los brazos, ahí me noto mucho los brazos y no puedo trabajar tanto el pectoral, con lo cual me gusta mucho esos ejercicios en los cuales dejas fuera de la ecuación la articulación del codo, ¿no? Entonces, lo que te comento, puedes hacer esos ejercicios analíticos y ya está, no pasa nada. Y esto ocurre también en otros ejercicios, no pasa nada, ¿vale? O sea, no es que hago, yo qué sé, a ver, te pongo un ejemplo, hago sentadilla y no me noto mucho los cuádriceps, ¿vale? Pues primero tendrías que obviamente hacer una sentadilla
más enfocada en los cuádriceps que en el glúteo, por ejemplo, ¿no? En la que no haya tanta flexión de cadera y sea más dominante de rodilla, pero aparte de eso, oye, pues vete a hacer más extensiones de cuádriceps, ¿no? Que no pasa nada, es un ejercicio analítico para los cuádriceps. Bueno, pues si sabes que con la sentadilla se te va mucho estímulo al glúteo, a los aductores, que también son extensores de cadera, ¿no? A los isquios no se te puede ir tanto, obviamente, porque están las rodillas flexionadas, ¿no? Mucha gente se cree que se le va el estímulo a los isquios en la sentadilla, pero normalmente lo que notas esa parte trasera de la pierna es un poco los aductores. Pero bueno, el caso es que hagas ejercicio analítico de cuádriceps, ¿vale? Esto es súper, súper importante. Bueno, vamos con la siguiente pregunta y última. He empezado una etapa de volumen porque quiero ganar músculo, pero me da muchísimo miedo coger demasiada grasa. ¿Cómo sé si estoy comiendo lo suficiente sin pasarme? Vale, esto es súper, súper sencillo. Tú lo primero que tienes que hacer, si empiezas una etapa de volumen, es asegurarte que estás en un estado óptimo a nivel de composición corporal para empezar una etapa de volumen, ¿vale? O sea, que tengas poquita grasa. No quiere decir que estés seco, porque si tú vienes de temporadas en las que nunca has estado seco, pues tampoco puedes llegar a ponerte en un punto de estar, vamos, rajado de narices, sino que tienes que intentar llegar a un buen punto para ti, que no te suponga una ansiedad terrible por la comida, ¿vale? Obviamente tienes que sufrir un poquito a nivel de hambre, pero que te veas bien, ¿vale? Que estés en un punto que tu cuerpo va a estar receptivo a ganar masa muscular, ¿vale? Sobre todo a la insulina, ¿vale? A raíz de ahí, ¿qué hacemos? En ese punto calculamos nuestras calorías de mantenimiento con alguna de las fórmulas que hay miles, ¿vale? Incluso a la inteligencia artificial le puedes decir, oye, o por ejemplo al GPT personalizado que creé yo de ayudante de programación de entrenamiento, le puedes preguntar también y te lo va a calcular, ¿vale? Entonces tú calculas, eso no quiere decir que vaya a misa esas calorías, son para iniciar esa fase de volumen. Entonces tú empiezas y, oye, vas viendo que de repente subes peso demasiado rápido durante 2 semanas, hay que bajar calorías. ¿Que ves que durante 2 semanas no has subido absolutamente nada o incluso has bajado peso? Bueno, pues ya sabes que se te han quedado cortas esas calorías para lo que es tu día a día. A raíz de ahí, bueno, pues tienes que intentar hacer un superávit, pero muy despacio, poco a poco. No hace falta ir con prisa, ¿vale? Yo aquí lo que recomiendo es ni lo que recomiendan en algunos libros que yo he leído de Eric Helms, me acuerdo perfectamente, las pirámides de nutrición, me acuerdo que era, o algo así, que hablaba como de que, vamos, tenías que hacer un superávit enano. Claro, esto va a depender. Si eres una persona muy avanzada, que ya tiene muchísima masa muscular, puedes permitirte el lujo de ir muy, muy, muy despacio, porque aunque vayas más rápido, ganes peso corporal más rápido, no vas a ganar más rápido masa muscular, ¿vale? Va a ser muy similar. Pues puedes tener un superávit de 100 calorías, 150, no pasa absolutamente nada, ¿vale? O sea, tienes que subir peso muy despacio. Pero tampoco hace falta el otro palo, ¿no? Que es el de, hago un volumen en que subo un montón de peso y luego venga una definición extrema otra vez de bajar un montón de peso, porque hay ciertas personas que nos cuesta. Entonces es mejor, a las personas que nos cuesta principalmente, sobre todo, bajar peso y quitarnos mucho la grasa, nos conviene ir más despacito en el volumen, controlando bien cada día lo que comemos sin pasarnos, en lugar de hacer un pedazo de volumen que al final encima se te acaba yendo la olla, acabas comiendo más calorías de las que necesitas porque se te va la olla y pierdes capacidad para ganar masa muscular. Digamos, tu cuerpo ya no está tan receptivo a la ganancia de masa muscular y luego encima te va a costar quitar todo ese peso, ¿no? Entonces hay que ir poquito a poco. Entonces lo que comento, vas añadiendo. Pero, por ejemplo, si eres una persona que está empezando y que tiene una mierda de masa muscular, puedes permitirte hacer un superávit bastante grande al principio y de esos primeros kilos los vas a ganar muy limpios de masa muscular, aunque sean muy rápidos, esa subida de peso corporal, ¿vale? Que al final no se pueden aplicar las mismas lógicas para una persona que tiene ya 15 kilos extra de masa muscular en el cuerpo desde que empezó a una que no ha ganado nada de masa muscular. No tiene nada que ver la forma en la que tienen que hacer eso, ¿vale? Entonces, lo que comento, si no quieres ganar demasiada grasa, nada, vete poquito a poco y si ves que ya estás ganando demasiado peso corporal muy rápido, pues ya ves que estás empeorando a nivel estético y tal y cual, que ya estás muy saciado todo el día, que no entrenas bien, que no ganas masa muscular, ¿no? Que te vas pillando pliegues y perímetros y ves que con respecto a la subida de peso corporal el pliegue está aumentando demasiado, ese pliegue, por ejemplo, del abdomen, ¿no? Que es el que mejor nos indica si se está acumulando demasiada grasa corporal o no, depende, ¿no? Porque hay personas que se acumula muchísima grasa en el abdomen, puede ser un poco engañoso porque a lo mejor las piernas no ganan de masa muscular, o sea, no ganan nada de grasa, o en los brazos, o en el pectoral, o en la espalda, y en cambio se le va toda la tripa, ¿no? Pero una persona que se le reparte bien por todo, ese pliegue viene muy bien para no tener que tomarte 50.000 pliegues, y vas viendo cómo aumenta ese pliegue en lo que es milímetros con respecto a la ganancia de peso corporal. Entonces hay que ir poquito a poco aumentando ahí, ¿vale? Así que bueno, espero que os haya gustado este episodio del podcast. Ya sabéis que podéis acceder al asistente virtual de programación de entrenamiento, que es como vuestro entrenador online, que os va a asesorar con vuestra programación de entrenamiento, con vuestra rutina de entrenamiento y con 1000 temas. Le podéis preguntar lo que queráis. Lo he entrenado con todas las transcripciones de los episodios del podcast y formaciones privadas que me he hecho yo, que son muy caras, os lo garantizo que me he dejado miles de euros. Y es una gozada eso, ¿vale? Porque le podéis preguntar lo que queráis y es como tener a un pedazo de entrenador al lado
que no tenéis que pagar dinero a nadie, ¿vale? A no ser que queráis ese trato cercano con un entrenador. Pero cualquiera que no tenga dinero, que no se lo pueda permitir, es que eso es increíble lo que os va a ayudar, ¿vale? Luego también, si queréis, podéis acceder al grupo privado del Templo de la Hipertrofia, que también tenéis el enlace de acceso en la descripción de este episodio, y ahí vais a rodearos de una comunidad amante del entrenamiento, que últimamente está el grupo un poquillo parado, porque está, pues eso, sin subir episodio mucho tiempo y tal y cual, y sin aportar valor, pero ahora ya voy a empezar a meter caña y nos vamos a ver mucho por ahí, y vamos a hablar muchísimo por ahí, ¿vale? Por cierto, ya sabéis también que estoy preparando la academia, ¿vale? Ya estoy cada vez creando más y más contenido para la academia que voy a lanzar sobre programación de entrenamiento y hipertrofia muscular en unos poquitos meses. Así que nada, bueno, vamos hablando y nos escuchamos en futuros episodios del podcast del Templo de la Hipertrofia. Os mando un fuerte abrazo a todos. Adiós.